Buenos días a todos. Les damos la bienvenida a nuestra tercera sesión de este concurso internacional de diseño e ingeniería. Como les habíamos comentado, en nuestra tercera clase vamos a ver trabajos en conjuntos, trabajos en contexto, vamos a ver más sobre superficies y modelado de estructuras. Antes que empiece Alejo con la clase, déjenme que les muestre nuestra plataforma. En la plataforma ya se encuentra actualizada todo referido a la clase número 1. Están los videos, tanto del turno de la mañana como de la tarde. Se encuentran también todas las pautas y los criterios de evaluación sobre el modelo a presentar. Y también hemos subido el archivo del paso a paso de la clase número 1. En el día de hoy va a estar actualizada con la clase del día de ayer. A ver, déjenme y les comparto. Acá está. Bien, acá donde dice clase número 1, en información general, tenemos en primer lugar todo lo que es la presentación. Después tenemos el link para descargar el Solidage y después tenemos tanto las pautas como los criterios de evaluación del modelo a presentar. En la solapa número 2, que dice video de clases, tenemos la clase del turno de la mañana y la clase del turno de la tarde. Y en ejercicios de clases tenemos el paso a paso de la clase número 1 con todos los ejercicios. Y después acá les dejamos también porque hemos recibido un par de consultas de que no tenían el tipo de letra que se usó en los ejercicios de la clase número 1. Entonces les dejamos acá el tipo de letra para que puedan descargarlo. También vamos a agregar todas las consultas, todas las preguntas y respuestas que se hacen en la clase, las vamos a agregar acá para que puedan visualizar todos. En el chat les voy a dejar el link por si todavía no ingresaron a nuestro campus y se registraron. Y también les vamos a dejar el link del canal de YouTube donde también van a poder ver las clases. Alejo, no te saco más tiempo, así puedes comenzar. Bueno, muchas gracias, Nelva. Buenos días a todos. Soy Alejo Farías y les voy a seguir acompañando en las clases de este horario. Bien, en la clase de ayer comenzamos a modelar algunas geometrías un poco más complejas, modelamos también superficies y creamos algunas operaciones especiales. En la clase de hoy, como ya les contó mi compañera, vamos a comenzar a modelar nuestro conjunto y modificaremos, además de crear, algunas piezas dentro de este conjunto. Y vamos a modelar estructuras con esta pieza, bien, el cuadro que sostiene nuestro dron. Entonces, lo primero que vamos a hacer es comenzar a crear nuestro conjunto. Bien, ahora, desde el botón aplicación, como ya habíamos visto, podemos crear un nuevo archivo y este nuevo archivo puede ser creado desde diferentes plantillas. Vimos ayer en el chat que nos hicieron algunas preguntas sobre esto, entonces lo voy a refrescar. Recordemos que cada una de estas plantillas responde a un problema diferente. Si yo quiero crear un conjunto, claro que no voy a abrir la plantilla que dice parte. Vamos a abrir la plantilla que dice crear un ensamblaje. Bien, entonces abrimos ensamblaje y vamos a ver que es bastante parecido al entorno de piezas, solo que en la cinta de opciones vamos a encontrar otras herramientas ya que responden a las necesidades de nuestro entorno, que es crear conjuntos. Bien, entonces, lo primero que vamos a necesitar para comenzar nuestro ensamblaje es insertar la pieza base. Bien, le vamos a llamar pieza base a la primera pieza que vamos a traer a nuestro conjunto y a la cual vamos a vincular el resto de las piezas. En este caso nosotros elegimos para comenzar la carcasa. Vamos a traer primero la carcasa y luego a esa pieza le vamos a ir sumando las otras. Entonces, ¿cómo vamos a traer nuestra primera pieza?
vamos a ver en la cinta de opciones, en la pestaña de inicio, que existe el comando insertar componente. Bien, este es el comando que vamos a usar siempre para traer piezas. No importa si es nuestra primera pieza o si son las subsiguientes. Siempre que vamos a traer una pieza es insertar componente. Vamos a ver que entonces en esta barra de herramienta que tenemos a la izquierda nos va a mostrar un menú. Bien. En este caso, yo estoy trabajando desde Team Center, ¿bien? Porque en Solid Edge tenemos la posibilidad de trabajar con Team Center, que es un entorno gestionado. En caso de no contar con Team Center, podemos trabajar en el entorno de Windows, como en cualquier otro programa. Entonces, aquí yo voy a buscar mi pieza, la pieza que voy a traer. Bueno, Team Center es una plataforma de gestión de ciclo de vida del producto. Nos permite administrar no solo los archivos de CAD, sino también documentos, procesos, requisitos y toda la información que tiene que ver con el ciclo de vida del producto. Bueno, en este caso yo entonces voy a buscar la carcasa que tengo ya subida a Team Center, ¿bien? Y la voy a traer. Entonces, ya me está mostrando la barra de herramientas a la izquierda la pieza que yo puedo importar. Bien, haciendo clic sobre ella nos va a mostrar una previsualización de esta pieza para que estemos seguros de estar trayendo la correcta. Bien, esta es la pieza que yo quiero traer, entonces, ¿cómo la voy a insertar? Bueno, es muy fácil. Tengo que arrastrarla. Bien, entonces, manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón, arrastramos esta pieza hasta la pantalla gráfica. Y en este caso me va a estar indicando el programa que yo no puedo comenzar a traer piezas hasta que no haya guardado el documento. Bien, en el caso de que nosotros estemos trabajando desde Windows, este cartel no va a aparecer. Pero como yo estoy trabajando desde esta plataforma de gestión, me va a pedir que lo guarde primero. Bien, entonces lo voy a hacer. Vamos a ir a guardar como. Y aquí me va a pedir diferentes campos. Bien. La revisión va a ser 00 porque es la primera vez que lo hago. No estoy haciendo ningún cambio. Y le vamos a poner conjunto dron concurso. Bien. Entonces, nos va a pedir también un ID que yo puedo llenarlo manualmente o puedo hacer que automáticamente lo haga el programa Team Center, que es lo que voy a hacer. Vamos a hacer que lo haga Team Center automáticamente, bien, y vamos a validar la información. Entonces nos va a estar mostrando aquí a la izquierda con un tilde verde que son correctos los datos que introducimos. Con correctos me refiero a que estos datos no están pisando datos existentes, ¿bien? O sea, que no existe ninguna pieza dentro de nuestro entorno que se llame o tenga los mismos atributos que la pieza que estamos creando. Esto es para tener una sola vez cada uno de los componentes que creamos y no repetidos. Esto ayuda mucho en las empresas para poder gestionar la información. Entonces, ya sabemos que con esta información no vamos a estar suplantando ningún archivo y realizamos acciones. Eso significa que estamos guardando el archivo que estamos empezando a modelar. Perfecto. Entonces, una vez que está guardado, ya podemos comenzar a traer las piezas. Como ya habíamos visto, la arrastramos a la ventana de trabajo. Y de esta forma, vamos a ver que sin importar dónde nosotros soltemos nuestra pieza, va a caer de manera coincidente los dos ejes de coordenadas. ¿A qué me refiero? El eje de coordenadas de la pieza que trajimos es coincidente con el eje de coordenadas de nuestro conjunto. Bien, esto vamos a verlo en el conjunto terminado. Bien, aquí estamos viendo nuestro eje de coordenadas y vamos a ver que coincide con el de la primera pieza que traemos, que es la carcasa. Excelente. Entonces, ahora que tenemos nuestra primera pieza y va a ser el componente fundamental de nuestro conjunto, podemos empezar a traer las demás. Bien, aquí hay que hacer una aclaración. La primera pieza siempre va a estar anclada, es decir, no podemos moverla, ya que es a esta pieza a la cual nosotros vamos a fijar o ubicar respecto las demás. Bien, ya podemos traer nuestra siguiente pieza. Entonces,
como habíamos dicho, sin importar el orden en que las traigamos, siempre vamos a usar el comando insertar componente. Sigue seleccionada la barra de herramientas y desde aquí vamos a buscar, esta vez ya no busco carcasa, vamos a buscar la hélice que ya habíamos creado. Bien, excelente. Entonces, la vamos a arrastrar también a cualquier lugar de nuestra pantalla y ahí donde la soltemos va a quedar flotando, si se quiere, la pieza. Y entonces, aquí vamos a ver esto. La pieza ingresa a nuestro espacio de trabajo y aparece con ella esta barra de comandos, desde la cual podemos ubicarla. Bien, entonces, lo que vamos a hacer en este momento es que nuestra hélice sea coincidente esta cara respecto a la cara de apoyo en la carcasa y que el eje de nuestra hélice sea coincidente axialmente con el eje del soporte. Bien, entonces para esas dos formas de ubicarlo, vamos a seleccionar la opción. Bien, vamos a ver un desplegable desde el cual podemos seleccionar alineación plana. Bien, entonces ahora primero necesitamos tocar la cara que queremos posicionar, que es esta, y luego la cara respecto a la cual vamos a posicionarlo, que es esa. Presten mucha atención con lo que va a pasar cuando yo toque la segunda cara. Bien, vamos a ver que automáticamente ya se alineó la pieza, pero vamos a ver que justo en este caso la pieza quedó dada vuelta. Bien, vamos a ver que el redondeo, es decir, la parte superior de nuestra hélice, quedó hacia abajo. Entonces, vamos a tener la opción de invertir esto simplemente con el botón invertir que aparece en la misma barra de comandos desde la cual estamos ordenando la pieza y vamos a notar que ya se dio vuelta, pero sigue manteniendo esa relación de alineación plana que nosotros indicamos. Bien, entonces para confirmar vamos a dar clic, bien, clic derecho y vamos a notar que sigue activada la opción para seguir ubicando nuestra pieza. Si yo doy a escape y salgo de ensamblar, puedo volver a entrar simplemente seleccionando mi pieza y yendo al comando ensamblar, ¿bien? Que se encuentra en el mismo grupo que insertar componente. Y ahí ya tenemos nuevamente activado nuestra barra de comandos. Ahora, lo que queríamos era alinear con respecto al eje nuestra pieza. Entonces, seleccionamos esa forma de alineación y vamos a ver que cuando nos acerquemos a un cilindro, un círculo o cualquier geometría de nuestra pieza que tenga un eje, se va a mostrar el eje en una previsualización de línea punteada, como estamos viendo ahora. Entonces, damos clic en ese cilindro y vamos a ver que ya quedó seleccionado ese eje y ahora vamos a seleccionar el eje respecto al cual lo vamos a alinear, ¿bien? Que es este. Clic y ahí ya quedó ubicada nuestra pieza. Bien, simplemente con escape o con clic derecho salimos de la herramienta. Perfecto. Entonces así ya ubicamos nuestra primer pieza respecto a la pieza base. Esta pieza se puede mover en el espacio si no tuviera restricciones. Bien, ¿a qué me refiero? Si hacemos clic sobre nuestra pieza, vamos a ver debajo del Pathfinder que aparecen las relaciones que nosotros aplicamos a esa pieza. Bien, nosotros aplicamos una relación de coincidencia de caras, o sea que la cara que seleccionamos va a ser coincidente con la de destino y no vamos a poder mover nuestra hélice, por ejemplo, hacia arriba. Bien, vamos a ver que si yo trato de mover la hélice hacia arriba, va a aparecer un error. ¿Por qué es este error? Pues porque yo le asigné una relación de coincidencia de caras, entonces no se podría satisfacer este pedido. Bien, vamos a cancelarlo. Me va a indicar que las relaciones de conjunto afectadas deben eliminarse o suprimirse para poder mover la hélice. Y yo no quiero hacerlo, entonces voy a cancelar. Y va a volver a donde estaba. Perfecto. Como nosotros también asignamos una relación de ejes, tampoco podría moverlo hacia los lados, porque de la misma manera estaríamos transgrediendo
las relaciones. Bien, entonces vamos a cancelar, cancelar, perfecto. Bien, si nuestra pieza no estuviera relacionada en el conjunto, sí podríamos moverla en el espacio. Bien, vamos a ver eso. Primero, lo que vamos a hacer es copiar nuestra hélice porque la necesitamos también en este otro brazo. Entonces, simplemente desde el Pathfinder podemos seleccionar nuestra pieza y de la misma forma que en Windows, con Control C la copiamos y luego, parados en cualquier espacio en blanco de la pantalla, Control V, vamos a estar pegando nuestro componente. Este componente que hemos copiado ya no está relacionado. Es como si hubiéramos traído un componente nuevo. Bien, entonces, lo que vamos a hacer ahora es volver a ubicarlo de la misma forma en que ubicamos el anterior, pero antes les voy a mostrar que cuando nuestra pieza no está relacionada, en la parte baja del Pathfinder, como les había mostrado con la otra hélice, deberían aparecer las relaciones, pero como todavía no hay ninguna, no aparece nada. ¿Esto qué significa? Que nuestra pieza se encuentra libre y flotando, si se quiere, en el aire. Yo puedo moverla hacia un lado, hacia arriba, puedo girarla, ¿bien? Puedo moverla todo lo que quiera, ya que no está relacionada. Perfecto. Entonces, ahora la vamos a ubicar en el segundo brazo, pero esta vez vamos a probar otra forma de ubicarla. Vamos a ir nuevamente al comando ensamblar y nos va a aparecer la barra de comandos para ensamblar nuestra pieza. Nosotros en la anterior lo que habíamos hecho era aplicar una alineación plana y luego una alineación axial. Lo que vamos a hacer ahora es hacer las mismas alineaciones, pero en lugar de seleccionar esas formas, vamos a usar Flash Fit, que es la que se encuentra seleccionada por defecto. Flash Fit nos permite ubicar nuestras piezas usando las relaciones de coincidencia, alineación plana o alineación axial, pero las reconoce automáticamente. Vamos a ver cómo es eso. Con Flash Fit vamos a ver que cuando nos acercamos a diferentes elementos de nuestra pieza, automáticamente el programa reconoce qué es lo que queremos seleccionar. Si yo me acerco al cilindro, automáticamente el programa se da cuenta de que yo estoy queriendo hacer una alineación axial. Pero si yo me acercara a una cara, el programa se va a dar cuenta de que lo que quiero hacer es una alineación plana. Esta herramienta nos sirve para agilizar el proceso, ya que en lugar de ir a seleccionar alineación plana y hacerla, y luego hacer alineación axial y hacerla, simplemente con Flash Fit, que está seleccionado por defecto, toco una cara, toco otra cara y ya se ubicó. ¿Bien? Antes de confirmar esa ubicación, debemos acercarnos a nuestra pieza y ver si se encuentra en posición, ¿bien? Que no se haya dado vuelta como pasó con la primera. En este caso está bien, porque tenemos el redondeo hacia el lado de arriba. Entonces, perfecto, ahora ya podemos pasar a la siguiente. Para eso simplemente nos acercamos a nuestro modelo y ya se va a activar nuevamente el comando. Clic en el cilindro y ya seleccionó la forma de alineación axial, entonces vamos a buscar el segundo eje y lo ubicamos. Excelente. Con escape salimos de la herramienta y así tenemos ubicadas nuestras dos hélices que son iguales. Ahora, por una cuestión de funcionamiento de nuestro dron, no podríamos copiar estas mismas hélices en los brazos restantes, ya que necesitamos que las hélices que se encuentran en esas zonas sean simétricas, no iguales a las existentes. ¿Bien? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? No necesitamos ir a crear una nueva pieza y luego traerla hasta aquí, sino que nosotros vamos a hacer una simetría de estos componentes y se van a crear directamente en nuestro entorno de conjunto. Bien, parece complicado, pero es muy fácil hacer esto. Vamos a encender los planos de referencia, ya que nosotros necesitamos usar un plano que sea o así, vertical, o así, horizontal, ya que necesitamos hacer que esta hélice venga simétrica aquí y esta hélice venga simétrica aquí. Como los planos de referencia se encuentran con un ángulo respecto al plano que necesitamos, vamos a tener que crear uno nuevo. ¿Bien? Entonces,
directamente desde operaciones. No hace falta que entremos a ninguna pieza, ya que vamos a crear un plano que se va a encontrar en nuestro entorno de conjunto. ¿Bien? Entonces, con la opción de plano en ángulo, vamos a seleccionar primero una referencia, es decir, un plano o una cara a raíz de la cual vamos a crear nuestro plano en ángulo. Va a ser esta. Bien. Ahora vamos a seleccionar un eje para rotar. Excelente, ya se seleccionó. Y por último, un punto de rotación. Entonces, ya establecimos los elementos de referencia y ahora vamos a ver que aparece una previsualización de nuestro nuevo plano. Bien, nosotros queremos crear un plano que se encuentre a 45 grados respecto de nuestro primer plano de referencia. Bien, entonces lo vamos a ubicar aproximadamente hacia la dirección que necesitamos y vamos a tipear 45. Con tabular, bien, confirmamos ese ángulo y con escape salimos de la herramienta. De esta forma, muy rápidamente creamos nuestro ángulo de referencia y ahora vamos a ocultar los demás planos que ya no nos sirven y vamos a dejar encendido únicamente el nuevo plano. Bien, entonces ahora simplemente desde la pestaña Inicio vamos a poder crear simetría de componentes, bien, en el mismo grupo de patrón. Ahora, lo que vamos a seleccionar son los dos componentes desde los cuales a hacer la simetría. Bien, ya los tenemos. Los vamos a confirmar y nos va a pedir que indiquemos el plano de simetría. Bien, una vez que lo seleccionemos, en el caso de estar trabajando en Teamcenter, automáticamente me va a pedir que le dé un nombre a la nueva pieza que estamos creando, bien, y que indique cuál será la acción. Por defecto, la acción se encuentra en la opción de simetría. Eso está bien porque nosotros queremos crear piezas simétricas a las originales. Y luego, en archivo de salida, debemos indicar un nuevo nombre para esta pieza. ¿Bien? Entonces, ya pusimos el nombre y aquí vamos a anotar una cosa. Nos está mostrando dos renglones. ¿Bien? ¿Esto por qué es? Porque nosotros estamos haciendo una simetría de dos componentes. Aunque esos componentes sean el mismo que se encuentra repetido, nos va a mostrar las acciones para esos dos componentes. Y cuando nosotros modificamos el nombre de uno de ellos, automáticamente se modificó también el otro, ya que en realidad son la misma pieza, van a generar un mismo archivo. Vamos a dar a aceptar y de esa forma habremos creado nuestras nuevas piezas y con terminar, bien, debería pedirnos que indiquemos los datos de nuestra nueva pieza, hélice nueva, una revisión y que asigne automáticamente el ID, lo validamos y realizamos las acciones. Bien, ahora el programa está calculando la creación de estas nuevas piezas, bien, y ahí las tenemos. Perfecto. Entonces, aquí lo que hicimos fue tomar componentes existentes y crear simetrías de esos componentes respecto a un plano que nosotros creamos. Perfecto. Entonces ya tenemos todas nuestras hélices. Vamos a ocultar este plano que ya no lo vamos a usar por ahora y vamos a traer las siguientes piezas. Bien. Entonces, ¿cuáles serían las siguientes piezas que vamos a traer a nuestro conjunto? Por ahora vamos a traer esta tapa. Bien. Recuerden que este modelo que estamos viendo en este momento en pantalla es el modelo terminado. Entonces, hay piezas que aquí vamos a ver terminadas, pero cuando las traigamos a nuestro conjunto no lo estarán. Bien. La segunda aclaración es, esta pieza negra, que sería una tapa, fue creada con algunas operaciones que ya conocimos en otras piezas. Bien. Entonces, en lugar de mostrarlas en estas clases, y usar tiempo que podríamos usar para mostrar herramientas nuevas, lo que vamos a hacer ahora es simplemente llamarla a la pieza que ya está iniciada, porque como les digo, fue creada usando herramientas que ya conocemos. Entonces la vamos a buscar en nuestro gestor de información, tapa, bien, y aquí la tenemos.
Van a notar entonces que la tapa es diferente a la que está terminada por esta misma razón, porque la vamos a terminar en nuestro conjunto, pero ya está iniciada porque usa operaciones que conocemos. Bien, como habíamos visto con la hélice, por defecto se encuentra activado Flash Fit, que es, como habíamos visto, una forma rápida de reconocer las relaciones que queremos aplicar. Bien, ahí le di una aplicación, una referencia plana. Bien, y ahora vamos a ver una cosa. Nosotros necesitamos que esta pieza coincidan sus arcos con respecto a los arcos de la carcasa. Para eso hay diferentes formas de hacerlo, pero lo que vamos a hacer en este caso es lo siguiente. Voy a encender los planos de referencia, bien, y voy a elegir alguno de los planos que me sirva para alinear la cara plana que tiene mi pieza con respecto a ellos. Bien, entonces, ¿cuál es el plano que nos va a servir? El plano que creamos para hacer la simetría. Vamos a ver por qué. Selecciono mi pieza. Voy a comando ensamblar. Y ahora vamos a hacer que una de las caras planas de mi pieza sea coincidente con el plano nuevo. De esta forma vamos a ver que nuestra pieza ya se orientó en el sentido en que va a ir posicionada en nuestro dron. Bien, pero aquí va a haber un problema. Ocultamos los planos y como a nuestra pieza ya le dimos dos relaciones, le asignamos relaciones respecto al conjunto, entonces a esta pieza no vamos a poder moverla más en estos sentidos. Pero nosotros necesitamos moverla en esos sentidos porque necesitamos ubicarla en su posición final. Entonces, lo que vamos a hacer es la última relación que aplicamos, que es una relación de conexión de planos, vamos a eliminarla. ¿Bien? Y aquí vamos a notar que cuando eliminamos una relación, nuestra pieza no se va a mover a su posición original, sino que se va a quedar en la nueva posición, pero ya no va a estar regida por esas relaciones. Vamos a ver que ahora podemos moverla, por ejemplo, y no nos va a tirar ningún error. Sigue existiendo, de todas formas, la relación de conexión de la cara de la base de nuestra pieza con esta cara superior de nuestra carcasa, porque a esa relación no la eliminé. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, ya que nuestra tapa se encuentra alineada en la dirección en que debe posicionarse, lo último que necesitamos es conectar uno de los puntos de nuestra pieza con algún punto en nuestra carcasa. Para eso vamos a ir a ensamblar y notemos una cosa. FlashFit va a intentar reconocer primero caras, ¿bien? Ya sean planas, cilíndricas o bordes en su defecto. Pero cuando nosotros queramos seleccionar puntos, a veces va a ser difícil. En algunos casos, como estamos viendo ahora, nos va a seleccionar el borde completo y no el punto que queremos. Nosotros podemos seleccionar qué elementos queremos elegir. Simplemente desde las opciones de ensamblar que estamos viendo en este momento, podemos ver qué elementos va a buscar FlashFit. ¿Bien? Y nosotros en este momento queremos seleccionar un punto. Entonces, vamos a destildar la opción de seleccionar otros elementos y vamos a aceptar. Entonces ahora vamos a notar que por más que posicionemos el cursor en alguna cara o borde, no va a mostrarnos nada porque en este momento solo está seleccionando puntos. Entonces elegimos este punto, ¿bien? Y ahora nos vamos a ir a elegir el punto de destino, que va a ser este. Y así nos quedó posicionada completamente nuestra pieza en nuestro conjunto. Excelente. Ahora lo que vamos a traer es la placa que tiene el logo y que se encuentra ubicada en esta tapa. Recuerden que a esta placa la creamos en la primera clase, pero no la terminamos. Bien, nuestra placa de la primera clase está incompleta y llega hasta aquí aproximadamente. Entonces, la vamos a traer con insertar componente, como ya conocemos, y en mi gestor de información voy a buscar los archivos que contengan la palabra placa. Bien, y aquí lo tenemos. Lo arrastro a mi espacio de trabajo
Bien, y de la misma forma que relacionamos las otras piezas, vamos a hacer que la cara inferior de nuestra pieza coincida con la cara superior de nuestra tapa. Pero recuerden que en las opciones de ensamblar habíamos destildado las opciones para seleccionar caras. Entonces, nuevamente las vamos a accionar. Entonces, ahora sí, podemos seleccionar la cara inferior y relacionarla con la cara superior. Bien, perfecto. Ya tenemos ubicado en uno de los ejes nuestra pieza y ahora faltaría que la relacionemos con la tapa. Nosotros tenemos en el caso de la tapa esta referencia que vamos a usar para ubicar completamente nuestra pieza. Entonces, ahora vamos a seleccionar ejes, ¿bien? Porque yo quiero que este borde sea coincidente con este borde de manera axial, ¿bien? Entonces ahí vamos a notar que ya son coaxiales. Y por último, este segundo borde queremos que sea coaxial con este. Y de esta forma ya dejamos ubicada nuestra pieza en su lugar en el dron. Bien, a estas dos piezas las vamos a terminar en un momento, pero primero vamos a traer nuestra cámara. Bien, aquí debemos prestar atención porque la siguiente pieza que vamos a traer es nuestra cámara. ¿Y por qué? Bueno, eso es porque nosotros todavía no tenemos modelada esta pieza que es la chapa plegada que va a sostener esa cámara. Entonces no podríamos traer la chapa plegada, luego el soporte de la cámara, luego el brazo y luego la cámara. ¿Bien? Lo vamos a hacer todo al revés. Vamos a traer la cámara en el espacio donde la necesitamos en nuestro dron. Y a partir de esa cámara que va a ser nuestra referencia, vamos a ir ubicando el resto de las piezas y vamos a crear la chapa plegada. De esta forma vamos a estar garantizando que la cámara se encuentre en la posición exacta en que la queremos. Bien, entonces, primero que nada, vamos a traerla. Vamos a insertar, bien, un componente. En este caso, yo quiero buscar un componente que no subí yo a Teamcenter, sino que lo subió un compañero. Entonces voy a buscar el nombre de ese compañero, bien, y voy a buscar todos los elementos que contengan en su nombre la palabra cámara. Bien, me aparecieron dos elementos. Yo sé que lo que estoy tratando de traer es un conjunto, entonces automáticamente puedo saber que la que voy a seleccionar es esta porque tiene el icono de conjunto. Bien, por las dudas puedo fijarme en el previsualizador si es lo que estoy seleccionando y vamos a ver que efectivamente ese era el archivo. Bien, entonces lo arrastramos como si fuera cualquier otra pieza y aquí nos va a aparecer una ventana. Simplemente nos está indicando que vamos a abrir un conjunto, entonces le damos a aceptar. Bien, y de esta forma ya tenemos nuestra cámara dentro de el conjunto nuevo, que contiene a este subconjunto. Bien, entonces, ¿cómo vamos a ubicar nuestra cámara en el espacio? Esta vez nuestra cámara no va a estar tocando ninguno de los elementos que ya trajimos, sino que va a quedar aislada por el momento. Entonces, lo que vamos a hacer es primero orientarla respecto a nuestro modelo. Nosotros queremos que la cámara apunte hacia adelante, ¿bien? Entonces lo que vamos a hacer es crear una alineación plana, ¿bien? Desde esta cara de nuestra cámara y esta cara del vaciado con el logo, porque sabemos que es una cara plana. Entonces, de esta forma, bueno, vamos a ver que la cámara se orientó hacia el otro lado y simplemente con invertir la vamos a tener apuntando hacia adelante del dron. Perfecto. Ya tenemos nuestra cámara apuntando hacia donde debe, pero vamos a ver que se encuentra girada. Bueno, de la misma forma en que la orientamos recién, vamos a seleccionarla, ensamblar, alineación plana o flash fit, y vamos a hacer que esta cara de nuestra cámara sea coincidente con una cara plana de nuestro modelo. Entonces, de esta forma ya tenemos nuestra cámara no solo apuntando hacia el lado que debe, sino que se encuentra orientada respecto a nuestro modelo. Bien,
Lo que sigue sería centrarla. Nosotros queremos que esta cámara se encuentre en el plano medio de nuestro conjunto. Entonces, nuevamente seleccionamos este conjunto o subconjunto y ahora lo vamos a mover. Bien. Para eso simplemente vamos a usar el controlador que nos aparece en nuestra cámara. Bien. Aquí vamos a notar una cosa. El controlador nos está dando direcciones que no nos sirven porque nosotros queremos moverlo hacia el centro de nuestro modelo. Entonces, si nosotros seleccionamos el punto central de este controlador y lo movemos por toda la geometría de nuestra pieza o conjunto, vamos a notar que se va orientando respecto a diferentes referencias. En este caso, vamos a usar como referencia el eje del cilindro que conformaría el lente de nuestra cámara. ¿Y por qué hice esto? Porque sabemos que este cilindro se encuentra centrado respecto a la cámara. Entonces, de esa forma, sabemos que el controlador se encuentra en el punto o el eje medio de nuestra pieza y ahora cuando nosotros lo movamos, se va a mover respecto a ese punto. ¿Bien? Entonces, yo quiero que el plano medio de mi cámara se encuentre coincidente con el plano medio de nuestro conjunto. Bien, entonces con el controlador de dirección selecciono bien esa dirección y lo voy a llevar hasta el punto medio de nuestro modelo. Voy a dar clic y así nuestra cámara se encuentra centrada. Bien, aquí vamos a notar que nos quedó incrustada con nuestro modelo, pero esto no importa porque nosotros ahora vamos a volver a mover la cámara. La seleccionamos y vamos a llevar el controlador a la cara superior de nuestra cámara. ¿Bien? ¿Por qué es esto? Porque vamos a hacer que esa cara superior se encuentre coincidente con la base de nuestro dron. ¿Bien? Para hacer ese movimiento, lo primero que vamos a necesitar es eliminar la relación que tiene nuestra cámara de alineación planar con respecto a esta pieza, porque ya no vamos a necesitar esa alineación. Como habíamos visto ya con otras piezas, simplemente la eliminamos debajo del Pathfinder y ahora sí nuestra cámara va a estar libre para moverse en esa dirección. ¿Bien? Entonces, recordemos, cuando movemos usando el controlador, se va a mover usando como referencia el punto donde se encuentra el controlador. En este caso yo puse el controlador en esa cara superior, entonces cuando movamos nuestra cámara se va a mover respecto a esa instancia. ¿Bien? Voy a seleccionar como referencia de destino el origen de nuestro conjunto y ahí vamos a ver que nuestra cámara debería asociarse a esa cara. En este caso nos aparece un error nuevo que debe ser por alguna relación que no hemos eliminado. Vamos a seleccionar nuevamente la cámara y vamos a ver. Eh, bien, vamos a eliminar la relación existente y ahora nuestra cámara se encuentra libre, entonces vamos a probar moverla nuevamente. Bien, perfecto. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Nuestra cámara está orientada hacia el lado que debe, bien, se encuentra alineada con nuestro modelo y ahora lo que vamos a necesitar es moverla hacia abajo para llevarla a la posición necesaria. Bien, para esto podemos ver simplemente el modelo terminado y vamos a medir la distancia que necesitamos. Entonces, vamos a la pestaña verificar, donde vamos a encontrar la herramienta medir. Con esta herramienta puedo seleccionar una geometría, como es la base de nuestro dron, y otra geometría que en este caso va a ser el eje o el centro de nuestra cámara. Bien, el centro de nuestra cámara debería ser por aquí. Bien, y aquí vamos a notar una cosa. Nos está midiendo la distancia, pero hasta que comienza el límite de nuestro lente. Entonces, esa medida no nos sirve y vamos a medir nuevamente, pero esta vez vamos a hacerlo desde la base de nuestro dron. Bien, desde nuestra base hasta la cara superior de la cámara. De esta forma vamos a obtener tres medidas. Una es la medida
exacta desde los puntos donde nosotros seleccionamos para medir. Y luego vamos a ver que en azul, que sería uno de los catetos de este triángulo que nos muestra la medida vertical, es decir, cuál es la distancia respecto a ese eje, en este caso el eje Z, que tenemos entre un elemento y otro. Y esa es la distancia que necesitamos. Nos dice 48,70. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Nuestra cara superior de la cámara ya se encuentra coincidente respecto a la base. Entonces, para moverla, simplemente vamos a seleccionar nuestra cámara y ya sabemos que la distancia que debemos mover hacia abajo es 48. Simplemente tomamos el controlador, indicamos la dirección y ya podemos tipear un valor. Al pulsar tabular, vamos a estar confirmando ese valor y entonces ya movimos nuestra cámara la distancia que necesitamos. Ahora, en este sentido, nosotros necesitamos que esta cara de nuestra cámara se encuentre alineada con este plano, el plano medio, en este sentido, de nuestro modelo. Bueno, de la misma forma en que lo venimos moviendo, vamos a seleccionar nuestra cámara, vamos a hacer que el controlador parta desde la cara que vamos a usar como referencia y lo vamos a llevar hasta el punto medio de nuestro modelo. Y entonces, de esta forma ya tenemos completamente ubicada nuestra cámara. Perfecto. Entonces, sabiendo la posición final de nuestra cámara, podemos comenzar a traer las piezas que se asocian a ella. Lo que vamos a hacer es insertar componente. Bien, y aquí vamos a buscar el brazo de nuestra cámara. Entonces, buscamos en nuestro gestor. Y nos va a aparecer el brazo estabilizador que hicimos en la clase de ayer. Lo vamos a soltar en nuestra pantalla y vamos a comenzar a relacionarlo. Bien. Lo primero que necesitamos es que nuestro brazo tome a la pieza, a la cámara, por arriba. Entonces, primero vamos a hacer una alineación plana. Bien, esto es únicamente para orientar nuestra pieza y luego vamos a eliminar esa relación porque en realidad no es la posición que va a tener nuestra pieza, sino que únicamente la alineamos. Ahora, entonces, una vez eliminada esa relación, vamos a terminar de ensamblar nuestra pieza con Flash Fit, que ya se encuentra seleccionado. Podemos simplemente seleccionar el eje y luego el eje de destino. Bien, y ahora únicamente nos está faltando llevar una cara a otra. De esta forma ya trajimos el brazo estabilizador de la cámara a nuestro modelo. Y ahora vamos a traer el soporte, bien, al cual se sujeta este brazo, que es la primera pieza que hemos creado en este curso. Recordemos que esta primera pieza no estaba terminada porque le faltaban unos cortes que vamos a terminar en este conjunto. Entonces, vamos a buscar esa pieza, bien. Esta vez a la pieza la subí yo a Team Center y no mi compañero, entonces busco con mi nombre, soporte, bien. Y entonces aquí tenemos la pieza que creamos en la primera clase. La traigo y aquí vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos con la pieza anterior. Primero lo voy a alinear porque vamos a ver que se encuentra en cualquier posición respecto a nuestro modelo. Primero vamos a hacer una alineación plana de esta cara respecto a esta y entonces ya tendríamos alineada nuestra pieza. ¿Bien? Como no necesitamos esa relación ahora, la vamos a eliminar y ahora sí vamos a terminar de ensamblarlo. Vamos a hacer coincidir los ejes, ¿bien? Y ahora las caras. Entonces, aquí ya tendríamos ubicada nuestra pieza, pero también necesitamos que tenga un ángulo, como podemos ver aquí. Necesitamos que tenga un ángulo de 45 grados hacia arriba. Bueno, simplemente entonces, como ya tenemos relacionada nuestra pieza respecto a un eje, vamos a notar que cuando nosotros tratemos de girar esta pieza, vamos a poder,
porque no estamos transgrediendo ninguna de las relaciones aplicadas. ¿Bien? Entonces, vamos a hacerlo seleccionando nuestra pieza, llevando el controlador a el eje y vamos a ver que automáticamente se posiciona de forma que podamos girar esta pieza y tomando el toroide del controlador podemos definir no solo el lado hacia el que vamos a girar, sino también el valor, 45 grados. ¿Bien? Confirmamos y entonces ya tenemos ubicado nuestro soporte para la cámara. Perfecto. Espérenme un segundito. Bien, entonces, ¿cuál sería el paso siguiente? A nosotros nos están faltando dos cosas aquí abajo de nuestro dron. Esta pieza que es el cuadro y esta segunda pieza que es el plegado de chapa. Lo que vamos a hacer primero es el cuadro y el plegado de chapa lo vamos a hacer en la clase de mañana. Entonces, ¿cómo vamos a crear este cuadro? El cuadro va a ser creado dentro de nuestro entorno de conjunto, de la misma forma que creamos las simetrías para hélices. Entonces, de esta forma SolidEdge nos permite crear una pieza sin la necesidad de crearla en el entorno pieza, guardarla y luego buscarla aquí, sino que la hacemos directamente donde estamos. Bien, para eso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a irnos a las herramientas y seleccionar la opción de cuadro. Bien, herramientas, cuadro. Excelente. Ya estamos en el entorno para crear una pieza de cuadro y entonces directamente podemos comenzar a dibujar un boceto para crear nuestra pieza. Bien, vamos a irnos al modelo terminado y aquí vamos a ver desde dónde vamos a comenzar nuestra pieza. Nos conviene dibujar primero el boceto de las líneas que tocan la base de nuestro dron y luego bajar desde esas líneas hacia lo que va a ser la base total de nuestro modelo, es decir, el apoyo de estos pies. Entonces, para crear las primeras líneas vamos a hacer un boceto usando como referencia la cara base de nuestro modelo. Entonces, eh, vamos a comenzar a dibujar 4 líneas. Vamos a crearlas aproximadamente por aquí. Bien. Siempre haciendo que sean líneas horizontales y verticales. Porque es lo que necesitamos en este caso particular. Bien, aguárdenme un minuto, por favor. Bien, entonces, ahora vamos a relacionar nuestras líneas. Como ya habíamos visto en la primera clase, lo que vamos a hacer primero es que todas las líneas sean del mismo largo entre sí. Bien, entonces esta línea es igual a esta también, y por último esta. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que las líneas sean colineales, la horizontal con la horizontal y la vertical con la otra vertical, y queremos que tengan un largo de 20 milímetros cada una. Vamos a ver que se actualizaron todas, y queremos que la distancia al centro sea de 30 en todos los casos. Bien, en esta 30
En esta otra también. 30. Y por último, la de arriba. Bien, nos estaría faltando hacer que se encuentren alineadas respecto al centro de nuestra pieza. Simplemente las vamos a alinear con horizontal o vertical a todas. Bien. Entonces, ya tenemos el primer boceto para crear nuestro cuadro. Bien. Vamos a cerrar nuestro boceto. Y ahora vamos a necesitar crear nuestro segundo boceto que va a ser el límite, es decir, los pies de nuestro cuadro. Para eso necesitamos crear un plano paralelo. Bien, entonces en las opciones de plano creamos uno paralelo desde la base de nuestra carcasa a una distancia de unos 100 milímetros. Bien. Entonces aquí tenemos creado nuestro segundo plano donde vamos a crear el siguiente boceto. Bueno, boceto, seleccionamos ese plano, bien, y vamos a dibujar. Esta vez vamos a crear dos líneas, bien, paralelas entre sí y alineadas en la dirección en que apunta la cámara, bien. Las vamos a dibujar aproximadamente por aquí. Una, y luego por aquí otra. Bien, queremos que estas líneas sean no solo paralelas entre sí, sino iguales. Bien, entonces, paralelas, iguales, excelente. Y ahora lo que vamos a hacer es relacionar los límites de cada una de ellas horizontal o verticalmente respecto al centro. De esta forma, ya las vamos a tener ubicadas en el espacio, bien, a las dos. Excelente. Entonces, ya tenemos nuestro segundo boceto que podemos cerrar, bien. Y ahora lo que vamos a hacer es usar el segmento de línea, bien, que tenemos en el grupo de segmentos, elegimos línea, y esto nos va a permitir crear líneas, ya no eligiendo un plano, sino directamente en el 3D, seleccionando puntos de inicio y puntos de final. Bien, ya creamos nuestro primer segmento y vamos a crear los otros tres. Aquí va el segundo. Perfecto. Vamos por el tercero. Bien, ese quedó mal creado porque no se seleccionó el punto, entonces podemos eliminarlo o irnos hacia atrás y vamos a crearlo de nuevo. Recordemos siempre seleccionar los puntos de inicio y de llegada. Nos está quedando el último. Bueno, bien. Perfecto. Entonces, ya tenemos creados los dos alambres por los cuales va a pasar nuestro perfil. Bien, entonces, ya podemos ocultar los planos, bien, para tener más despejada la visual. Y ahora lo que necesitamos es iniciar el comando cuadro, bien, y aquí nos va a pedir que indiquemos el radio que van a tener las esquinas. Le vamos a dar un redondeo de 15 y vamos a aceptar estas opciones. Entonces ahora vamos a ver que tenemos un desplegable para seleccionar opciones de perfiles. Bien, estos perfiles podemos tenerlos creados o usar perfiles preseleccionados por el programa. En este caso voy a usar un perfil que nosotros hemos creado, que es un tubo particular, bien, y que tenemos guardado en nuestra librería, y vamos a seleccionar este alambre y también este. Entonces, confirmando la operación, vamos a notar que se crea automáticamente un cuadro que tiene, como le habíamos indicado, un radio de 15 en las esquinas y además está usando el tubo que nosotros habíamos creado. Excelente. Entonces, ya tenemos terminado nuestro cuadro y podemos cerrar
el entorno de creación de cuadros. Entonces, aquí lo que hicimos fue crear una pieza en el conjunto, ¿bien? Y no solo creamos una pieza en el conjunto, sino que además aprendimos cómo crear cuadros estructurales usando referencias de alambre o de bocetos. Excelente. Entonces, teniendo ya creada esta pieza, podemos empezar a modificar piezas dentro del entorno de conjunto. ¿Bien? Lo que vamos a hacer ahora es terminar tanto la placa con el logo como la tapa dentro de nuestro entorno de conjunto, ¿bien? Porque no podríamos modificarlas aparte, ya que no tendríamos referencias, ¿bien? Lo que nosotros queremos aquí es que esta placa llegue hacia el límite de este arco, ¿bien? Y una vez que tengamos esa placa lista, vamos a usarla para crear estas paredes que tiene la tapa. La tapa tiene estas paredes con redondeos que fueron creadas usando como referencia los límites de la placa que van a soportar. Entonces, primero que nada, nos vamos a ir a la placa. Bien, ¿cómo vamos a editarla dentro del conjunto? Bueno, fácilmente desde Pathfinder, seleccionando la placa, vamos a darle clic derecho y vamos a tener la opción tanto de editar como de abrir. Bien, vamos a explicar estas dos. Si yo elijo abrir, lo que va a hacer es, en una nueva pestaña, bien, como estamos viendo, me abrió la pieza sola. Bien, ¿y qué pasa? Si en el conjunto elijo la opción de editar, como yo tengo abierta en otra pestaña esta pieza, me va a llevar a esa pestaña para que pueda editar la pieza. Pero si yo no tuviera la pieza abierta en otra pestaña, vamos a cerrarla para ver qué pasa. No vamos a guardar cambios. Bien, si yo no tengo la pieza abierta en otra pestaña, sino que solo está aquí en el conjunto, ¿qué pasa cuando la editamos? Bien, vamos a notar que podemos modificar nuestra pieza y nos va a seguir mostrando en transparencia el resto de nuestro modelo. Entonces, para continuar, lo que vamos a hacer es usar una referencia. Bien, nosotros necesitamos tener como referencia este arco, esta cara curva, que es donde va a terminar nuestra pieza. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Recordemos que estamos en el entorno de modelar la placa, ¿bien? Y en inicio, en el primer grupo que es portapapeles, tenemos la herramienta copia asociativa entre piezas. Seleccionando esa herramienta, podemos elegir la pieza desde la cual vamos a tomar referencias y una vez que la seleccionamos, vamos a ver que aparece pintada. Bien, entonces a esa pieza, una vez que la tenemos seleccionada, debemos seleccionar qué geometría vamos a usar como una referencia, es decir, para crear una copia asociativa. Vamos a usar esta cara, que es la que necesitamos, y vamos a confirmar la operación. Entonces, así muy fácilmente trajimos al entorno de nuestra pieza una referencia que es esta superficie. ¿Bien? Para que la veamos mejor, podríamos abrir esta placa en otra ventana. Entonces, de la misma forma que ya vimos, vamos a, primero, salir del entorno de trabajo de esta pieza con cerrar y volver. Esto nos lleva nuevamente al entorno del conjunto. Y desde el entorno de conjunto vamos a abrir la placa. Abrir. Nos va a indicar que hay algunos cambios sin guardar en este documento. Bien, nos está recordando para que al terminar de modificar nuestra pieza podamos guardarla. Entonces, aguarden un segundo, por favor. Disculpen las interrupciones, pero es que necesitaba tomar agua. Entonces, vamos a seguir. Ahora lo que vamos a hacer es terminar nuestra pieza continuándola hacia ese límite. ¿Y cuál sería la forma más rápida o más fácil de hacerlo? Bueno, vamos a crear en esta cara superior
podría ser también la inferior, da igual, un dibujo que sea un perfil, bien, que va a partir desde este límite de nuestra pieza hacia el límite de esta superficie. Entonces comenzamos. Creamos un dibujo en esta cara, bien, y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear dos líneas que partan desde los vértices de nuestra pieza, bien, y ahora lo que vamos a hacer es que esas líneas sean tangentes al arco existente. De esta forma vamos a continuar la misma línea que ya tenemos hacia el lado de nuestra referencia. Perfecto. Ahora nos está faltando, bien, traer una línea usando esta referencia, ya que no, esto que tenemos aquí es una superficie, no es parte de nuestro dibujo. ¿Cómo lo hacemos parte de nuestro dibujo? Bueno, con la misma herramienta proyectar en boceto que ya conocíamos, bien, vamos a seleccionar qué queremos proyectar y confirmamos. Entonces, de esta forma, ya trajimos a nuestro boceto una línea, bien, que es coincidente con la superficie de referencia. Entonces, bueno, ya podemos ocultar la copia que habíamos creado, bien, porque ya trajimos el elemento necesario. Ahora vamos a terminar nuestro boceto haciendo esquinas, bien. Vamos a terminar entonces haciendo esquinas entre estos elementos y vamos a ver que automáticamente ya se creó el área. A esta área la vamos a extruir 3 milímetros, bien. Y de esta forma ya terminamos nuestra pieza porque la extendimos hacia esa referencia que habíamos traído de la tapa. Bien, aquí podemos ver entonces la referencia que trajimos y cómo creando un boceto terminamos nuestra pieza. Perfecto, vamos a ocultar esta copia y vamos a guardar nuestra pieza. Bien, entonces cuando nos vayamos al conjunto vamos a ver que nuestra pieza ya está actualizada y la hemos modificado usando como referencia la tapa. Excelente. Entonces ahora lo que nos estaría faltando es terminar la tapa usando como referencia la placa. Bien, de la misma manera lo que vamos a hacer es entrar a modificar nuestra tapa, editar, bien, y aquí vamos a tomar como referencia la placa. Hacemos una copia asociativa, seleccionamos el elemento desde el cual vamos a seleccionar, bien, y ahora elegimos esta cara. Perfecto. Ahora, para poder trabajar más cómodos, podemos abrir la tapa en otra ventana. Bien, vamos a cerrar y volver. A la tapa la vamos a abrir en otra ventana. Bien, y vamos a ver que aquí está la referencia que trajimos. Bien, entonces, aquí lo que vamos a hacer es, primero que nada, ocultar esta copia. Y lo que voy a hacer en este momento, para evitar futuros posibles errores, es mover estas caras. ¿Y por qué? Nosotros trajimos una copia de la base de la pieza que va encima. Y vamos a notar que las caras que tenemos debajo son coincidentes con esta copia. Entonces, cuando yo cree un boceto aquí para crear la pared que va a sostener esa placa, posiblemente no podamos extruirla debido a que ya existe esta pared coincidente. Simplemente lo vamos a arreglar seleccionando esa cara y con el controlador ubicado en este eje la vamos a mover. Bien, vamos a moverla unos 10 milímetros y a esta también. Unos 10 grados, perdón, no milímetros. Entonces, ahora sí, cuando encendamos la copia que habíamos creado, vamos a notar que
ya no es coincidente con las caras de nuestro modelo y no vamos a tener ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer aquí? Queremos usar la placa que ya tenemos terminada para usarla como referencia y crear estas paredes que la sostienen. Entonces, lo que vamos a hacer es dibujar un boceto en esta cara de nuestra tapa, ¿bien? Y vamos a traer geometría de nuestra referencia, ¿bien? A esto lo vamos a traer. Perfecto. Entonces ya tenemos un boceto que es el límite de nuestra placa. Ya podemos ocultar la copia asociativa y ahora lo que vamos a hacer es desplazar, ¿bien? Ese límite completo 1 milímetro. Confirmamos la distancia de 1 milímetro, ¿bien? Y ahora nos va a pedir que indiquemos la dirección. Si nosotros desplazamos hacia adentro, la pared nos quedaría atravesando la placa. Entonces vamos a hacerlo hacia afuera, ¿bien? Y ahora nos va a faltar algo más para poder extruir esta área. Necesitamos cerrarla, ¿bien? Ahora lo que vamos a hacer es crear líneas que vinculen los límites y de esta forma ya deberíamos poder extruir un área. Bien, entonces vamos a seleccionar el área y vamos a notar que si seleccionamos de esta forma vamos a poder extruirla unos 3 milímetros. Bien, y ya tenemos creada la geometría principal de nuestra pared. Cuando nos vayamos al conjunto, vamos a ver que entonces tenemos creadas las paredes que sostienen nuestra placa. Les pido un segundo, por favor, para tomar agua. Bien, entonces, ¿qué nos falta en nuestra pieza para tener terminada como la estamos viendo en el modelo final? Vamos a crearle unos redondeos, ¿bien? Antes de crear los redondeos de esta cara respecto a las caras verticales, necesitamos crear redondeos en esta esquina. Bien, de esta forma entonces vamos a redondear las esquinas. Para hacerlo más armónico le voy a dar un valor de 3 milímetros, bien, ya que esa es la altura de estas paredes, bien, y es el mismo radio que le voy a dar a todo este borde interior, 3 milímetros, bien. Seleccionamos todo el borde. Bien, y de esta forma, confirmando la operación, vamos a tener la geometría de nuestra tapa. Bien. Ahora, como ya habíamos conocido, podemos asignarle una apariencia a nuestra pieza con el pintor. Bien, vamos a seleccionar todo el cuerpo completo y lo pintamos. Y cerramos. Entonces, de esta forma, ya nos podemos venir a nuestro conjunto y vamos a ver que hemos modificado las piezas que habíamos traído desde el mismo conjunto y usando como referencia otras piezas. Incluso para terminar nuestra tapa usamos como referencia una pieza que había sido creada a su vez trayendo una copia asociativa de la misma tapa que estamos modificando. Entonces podemos ver cómo SolidEdge nos permite modificar rápidamente las piezas de nuestro conjunto con copia asociativa sin necesidad de tener que hacer tantos cálculos o mediciones, sino simplemente llevando elementos de referencia desde otras partes. ¿Bien? Entonces, hasta aquí hemos traído nuestra carcasa, a esa carcasa le trajimos las hélices, hicimos una simetría de esas hélices, ¿bien? Trajimos la tapa inconclusa y una placa inconclusa que luego terminamos en este entorno.
trajimos la cámara y la posicionamos donde debe ir, y luego a partir de esa cámara trajimos otras piezas, creamos un cuadro, ¿bien? En el mismo entorno de conjunto. Este cuadro que se creó se encuentra dentro de nuestro archivo de conjunto, ¿bien? No tuvimos que crear una pieza nueva y luego traerla. Entonces, lo que nos está faltando en nuestro modelo, por ahora, es crear la chapa plegada que sostiene nuestro cuadro, y luego, una vez que tenemos la chapa plegada, vamos a crearle estampados usando como referencia el cuadro, tanto a la chapa como a nuestra carcasa. Una vez que hayamos creado ese estampado, a nuestra carcasa le vamos a poder hacer un vaciado, como algunos habían preguntado en la clase de ayer. Todavía no hemos llegado a eso. Vamos a hacerle un vaciado a nuestra carcasa y vamos a aplicarle algunas operaciones de plástico. Entonces, una vez que tengamos las operaciones de plástico, podemos insertar algunos tornillos, ¿bien? Y ya podremos traer de la librería los motores para nuestras hélices, y vamos a aplicar también unas, unas relaciones en unas piezas que vamos a hacer de engranajes, ¿bien? Para un motorcito que va a mover en ángulo nuestra cámara, ¿bien? Quisiera recordarles que la semana próxima vamos a estar dictando un curso más extenso y personalizado, donde los instructores les vamos a estar dando ejercicios, acompañando y asesorando constantemente. En el chat creo que ya se les dejó el link para más información, o también lo pueden ver desde el portal del concurso. ¿Bien? Quería contarles un poco también más en profundidad de qué es Teamcenter, que es esta plataforma de gestión de ciclo de vida del producto, que es lo que estuve usando para traer mis piezas y para guardar mis piezas. Bien, esta plataforma nos permite administrar no solo los archivos de CAD, sino también los documentos, como ya les había dicho, y cualquier otra información que tenga que ver con el ciclo de vida de este producto. Y tiene muchos beneficios, porque nos garantiza el trabajo con piezas únicas. Es decir, en este momento, este conjunto de drones se encuentra subido a Teamcenter, y tanto mi compañero como yo puede acceder a este dron que, al ser único, no crea más archivos de los necesarios. Y si yo creo una modificación, por ejemplo, en la cámara, cuando mi compañero abra este archivo va a ver esa modificación. Bien, estamos trabajando como en una clase de servidor. Entonces tenemos también trazabilidad de información. Esto significa que, como ya estuvimos viendo a lo largo de la clase de hoy, yo puedo buscar elementos que no solamente creé yo, sino que pudo haber creado también mi compañero, simplemente aplicando filtros o buscando, por ejemplo, como estuve haciendo yo hoy, que es de la forma que yo encuentro más fácil, buscar elementos que contengan en su nombre palabras que yo especifico. ¿Bien? Podemos definir flujos de trabajo, podemos asignar permisos de acuerdo a las funciones que se le asigna a cada tipo de usuario. Bien, mi compañero podría aplicarme algunas restricciones de permisos para acceder a algunos elementos. Bueno, y nos permite también gestionar la información en todas las áreas de la empresa, tanto desde la gerencia como también hasta el puesto de trabajo. Bien, Eh, entonces, básicamente esto sería Teamcenter. Bien, para más información podrían escribirnos a nuestro mail, que también debe haber sido pasado por el chat. Bien, y bueno, eso ha sido todo por la clase de hoy. Espero que les haya sido útil y los dejo con Nelva. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Alejo, por la clase, buenísima la clase. Como bien les decía Alejo recién, voy a compartirles acá. A ver. Ahí pueden ver. ¿Se puede ver ahí? Bien, perfecto.
Como les decía Alejo recién, y como habrán podido notar a lo largo de estas clases, Solid Edge tiene un sinfín de funciones. Es por eso que para los interesados en conocer más en profundidad este software, en la plataforma van a poder encontrar toda la información para poder acceder al curso que iniciará el 21 de octubre. Les dejamos acá el link del campus con el QR para que puedan acceder. Y en el día de hoy, en las próximas horas, se encontrará disponible las clases del día de ayer. Les agradecemos muchísimo por la presencia a todos en esta clase y los esperamos para los que quieran tomar nuevamente la clase del turno tarde a las 7:30 del día de hoy y si no, en la clase número 4 el día de mañana a las 10:30 de la mañana. Muchas gracias.